vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Pues ahora nos toca analizar en cuanto a los escritos originales de la palabra de Dios. Debemos de saber que la palabra de Dios se escribe en 3 idiomas. El primero es el hebreo, el segundo es el arameo y el tercero es el griego. Son 3 idiomas en donde se escribe, en que se escribe la palabra de Dios. Esos 3 idiomas son los que se van a ver en nuestra investigación de esos escritos originales. El hebreo sobre todo era una lengua que se escribe la palabra de Dios muy reservada a escritos sagrados. El arameo era la lengua común de los semitas que se hablaba entonces en tiempos de Jesús y antes era la lengua común. Y el griego, pues cuando entra la helenización, es entonces cuando se empieza a hablar también el idioma griego. Y también es la forma en que se dan estos escritos, también porque en tiempos de la diáspora y de la persecución, los pueblos que estaban diseminados en diferentes regiones y lugares, pues también tuvieron que adaptarse a la lengua del lugar donde estaban, y en este caso era la lengua griega. Es por eso también una de las respuestas de por qué existen los textos ya en idioma griego. Pues ahorita lo que vamos nosotros a abrazar y a hacer un apunte bien de lo que nos puede ayudar ahorita mucho, sin revolvernos con otras cosas, es que la Biblia se escribió en estos 3 idiomas, el hebreo, el arameo y el griego. Debemos de saber que entre estos 3 idiomas en el Antiguo Testamento se escribe, pues, se va a ver reflejados esos 3 idiomas, y en el Nuevo Testamento solamente un idioma, que es el idioma griego. El Nuevo Testamento se escribe en una sola lengua, que es el griego. Y vamos a decir ahora también que la palabra de Dios no fue una composición simple y sencilla. Esta tuvo un periodo muy largo de composición. Tuvo un periodo muy largo, y esto apuntan los grandes estudiosos, que la palabra de Dios se escribe en un periodo más o menos como de 12 siglos, 1200 años, se escribe la Sagrada Escritura. Debemos de saber que en la tradición nace la Escritura. Primero fueron las experiencias de un pueblo elegido por Dios, y estos a su vez después se ven movidos a estar escribiendo en papiros o en pieles de animales todo lo que, las experiencias importantes que tenían con Dios. Y todo este proceso de escritura, pues no se fue redactando hasta mucho tiempo después, y es por eso que tiene un tiempo muy prolongado de su escritura. Entonces tenemos un apunte importante cuando sea necesario, y darnos una respuesta a nosotros mismos en qué periodo de tiempo se escribió la Sagrada Escritura. Ya lo analizamos. Ahora la pregunta es, ¿quién la escribió? ¿Quién la escribió? De antemano nosotros vamos a decir que Dios es el autor intelectual, el autor principal de todos los textos bíblicos. Hay ocasiones en que la gente ha rebatido esta creencia de que Dios escribe la Sagrada Escritura, y debemos nosotros de puntualizar, quizá apoyando un poco a esa idea, a ese pensamiento de aquellas personas, que en realidad Dios no escribió nada de la Sagrada Escritura. Dios es el inspirador por su Espíritu para que los textos bíblicos existan, pero todo su contenido es proveniente de Dios. Eso es lo que sí deberíamos de tomar muy en cuenta. Dios es el motor inspirador,
y la persona, el hombre, es el que la escribe. Pero ¿qué hombre? ¿Quiénes son esas personas? Nosotros los vamos a conocer como los agiógrafos. El agiógrafo es la persona inspirada por Dios, es la persona elegida por Dios, y así como Dios es autor, también el agiógrafo por escritor también es autor, ya que tiene un tinte sus escritos conforme a su tiempo, a su cultura y a su personalidad. Entonces ahí vemos plasmado a Dios en su verdad, en su doctrina, en su mensaje, y al escritor que pone mucho de su parte. Entonces, concluyendo, vamos a distinguir que tenemos dos autores, el principal es Dios y el otro es el agiógrafo. Y luego vamos nosotros a distinguir dentro de todos estos escritos cuál es la intención. La intención es una sola entre los diferentes tiempos que está viviendo el pueblo de Dios en toda su experiencia. Vamos a encontrar sobre todo esta experiencia de altibajos, pero sobre todo lo que se escriba en la Sagrada Escritura debe de tener o tiene un mensaje de salvación. Todo escrito, desde el principio hasta el fin, tiene que ser un mensaje de salvación. Esto es en una sola respuesta, ¿cuál es el contenido de la Sagrada Escritura? ¿Qué es la inspiración bíblica? Ya lo mencionamos hace unos momentos, que la inspiración bíblica primeramente son personas que Dios integra a su proyecto y posteriormente, en base de estar en relación con este Dios, Él promueve en sus corazones, en su espíritu, y ellos tienen este diálogo espiritual con Dios, y ellos reflejan en los escritos esa experiencia donde Dios habla al pueblo y ellos escriben. Así podemos nosotros definir que esa es inspiración bíblica, esa gran relación con Dios de personas que Él elige, y esas personas elegidas son las que se van a encargar de interpretar lo que Dios nos quiere decir a través de las letras, ¿sí? Es la acción de Dios en las personas que actúa. Bien, ahora también nos toca decir que nosotros vamos a tener dos versiones de traducción en la Biblia, ¿sí? La primera versión es la llamada Biblia griega. Hay que tomar muy en cuenta que los escritos originales los vamos a distinguir en estos tres idiomas que ya hemos hablado, pero eso provocaba mucha dificultad, siempre provocó mucha dificultad, sobre todo por el celo tan grande que el pueblo judío tenía para no aceptar algunos escritos que no eran de la lengua propia de los hebreos. Y pasando más allá, en tiempos modernos también nos ha facilitado mucho todos los avances que se ha tenido acerca de los estudios bíblicos, y de eso nosotros debemos analizar que existió una primera versión llamada Biblia griega, y esto es la conocida versión de los 70 o 72, refiriéndose a ancianos o escribas. Eso también lo vamos a encontrar como la Septuaginta, ¿verdad? La versión de la Septuaginta. El número de los 70 o 72 nos refiere sobre todo a la cantidad de libros, ¿verdad? Un especialista por cada libro, por eso hablaban de 70, 72, ¿verdad? Bien, entonces esto será en tiempos hacia el siglo IV y principios del siglo V, cuando se da esta reunión de los 70 para llegar a un acuerdo de qué libros deberían de ser inspirados, que son inspirados y deben de ser aceptados. Y ahí se logró entonces que se hiciera una traducción de esta primera versión de 39 y 7 libros, que son 46 libros. Esto será en Alejandría, ese es el lugar donde se lleva a cabo esta reunión, estos análisis de la primera versión, y será en una lengua griega. Ahí es donde tenemos esta primera versión de la Biblia. Enséñame, Señor, tu palabra cada día,
hazme entender tus misterios.